dominicanos lamentablemente fallecieron por culpa de esa pandemia? Alrededor de 4.600 según los datos que están. ¿Tú sabes cuántos dominicanos mueren por accidente? 3.000 al año. En todos los partidos políticos hay personas con principios y valores. Y en algo todos los dominicanos estamos de acuerdo. ¿Tú sabes en qué es? En que se aplique la ley. Aunque al final la gente no quiere que se le apliquen a él. La gente quiere que la ley y el orden se le aplique a otro. ¿Qué usted cree que le hace falta al gobierno para poder cumplir con su proyecto nación? Morrison es un destacado ingeniero eléctrico dominicano, egresado de la Universidad INTEC, con una amplia trayectoria tanto en el sector público como privado. Morrison ha sido un alto ejecutivo y un hombre de acción en el terreno, además de conjugar sus roles profesionales con la literatura, siendo autor de varios libros sobre temas económicos y energéticos. Es presidente del partido político País Posible y actualmente tiene la responsabilidad de dirigir el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intrant. Con nosotros, Milton Morrison Ramírez. Al preguntarle a su equipo de trabajo cómo definen a su líder, hay palabras que coinciden: humilde, transparente, pero sobre todas las cosas, una persona que tiene una visión crítica sobre nuestro país. Me complace recibir, en nombre de Teleuniverso y el mío propio, a Milton Morrison. Gracias por estar aquí. Bueno, un placer para mí, José, estar aquí en tu espacio, así que gracias por la invitación. Yo sé que las funciones públicas a veces nos abruman y quizás la agenda es muy apretada, por eso valoramos que usted haya sacado este tiempo, sobre todo para hablar del ser humano. Cuando hablamos de Milton Morrison, quizás muchos lo han visto en las vallas alrededor del país, saben de País Posible, saben que está en una función pública, pero ¿quién es Milton Morrison? Bueno, Milton Morrison es un ser humano muy parecido a la mayoría de los dominicanos, cuyos orígenes no distan de la realidad que han vivido la mayoría de los dominicanos. Vengo de una familia, hijo de un poeta, un escritor llamado Mateo Morrison, una bibliotecaria, Cristobalina Ramírez. Me desarrollé desde muy joven dentro de un ambiente crítico por el tema mismo de las labores mismas de mi padre, quien es un hombre vinculado al tema de la cultura y la política, de esa política muy vinculada hacia siempre favorecer a los más necesitados. Y me fui desarrollando hasta poder construir este individuo que hoy en día está aquí, y sobre todo que siempre he estado muy orientado en buscar la forma de contribuir de una manera positiva a la sociedad dominicana. Es decir, que su padre significa el pilar para enamorarse del ejercicio político. Bueno, sin lugar a dudas. Te digo, mi padre, por ejemplo, ejerció, como era muy normal en los jóvenes de la época, en las décadas de los 60, 70, esas luchas sociales. Mi padre militó en la izquierda dominicana, aunque es un escritor, un poeta, pero sus letras y su prosa estaba al servicio de los mejores intereses, y obviamente yo crecí en ese ambiente. Entonces la sensibilidad social, esa sensibilidad hacia defender causas de los más necesitados, esa sensibilidad política que se desarrolla para pensar en los proyectos que impactan a la nación, viene de ahí. Usted estudió ingeniería. Sí. Electromecánica o eléctrica. Y ese crossover a la política, ¿en qué momento se dio ese punto de partida que Milton tiene que estar al frente de una lucha social o de un partido político? Y esa idea de que no solo con la profesión era suficiente servir a la patria, sino que también tenía que estar al frente. ¿Cuándo sucede? Mira, sus orígenes vienen desde muy pequeño. Yo te tengo que confesar, yo aprendí a leer muy pequeño. Yo tenía como 3 o 4 años cuando tomaba el periódico El Sol. Es un periódico que existía al principio en la década de los 80. No, exacto, no me calcules la edad. Pero en la década de los 80 mi papá
desde que tengo uso de razón, es un hombre que siempre compraba los periódicos, todos los periódicos. Y yo, niño, me sentaba en el piso, me acostaba en el piso y cuando él tiraba el periódico que leía, entonces yo comenzaba a leerlo. Entonces, de ahí creo que se despierta esa vena por el tema de los intereses de lo colectivo, por decirlo así, de las cosas nacionales. Luego yo estudio el bachillerato, un bachillerato técnico. Estudié en la Escuela Nacional de Artes y Oficios, Instituto Politécnico de Santo Domingo, y ahí me graduó como perito en electrónica. ¿Por qué te cuento eso? Porque era una combinación de la parte técnica que le da origen a esa ingeniería cuando me voy a la Universidad INTEC a estudiar ingeniería eléctrica, pero también al convertirme en un ingeniero vengo con la vena social. Me voy fuera del país. Cuando salgo fuera del país a hacer mis estudios de maestría, salgo primero a Inglaterra. Me voy a la Universidad de Bradford, ahí hago una maestría en desarrollo y planificación. Y luego cuando vuelvo, comienza ese gusanito sobre el tema de la vinculación con lo público a desarrollarse, porque tuve mi primera experiencia gubernamental. Yo fui director de energía del Ministerio de Industria y Comercio en el gobierno de Hipólito Mejía. Y ahí comencé a tener esa vinculación con lo público. Desarrollé una serie de proyectos que iban de la mano a beneficiar en el tema de las energías renovables a muchas personas. Luego salí, hice una especialidad en los Estados Unidos, en la Universidad de Florida en Gainesville, y cuando regreso ya me voy al sector privado. Pero sin embargo, había algo que me decía que yo tenía que esas ideas que había desarrollado tanto fuera o aquí en el país, tenía que plasmarlas. Y es en el año 2008 que publico mi tercer libro, porque yo he escrito varios libros sobre el tema. Si yo he escrito 5 libros, hay 3 de ellos que son vinculados al tema eléctrico, pero hay 2 de ellos, de los 5, uno que se llama La Ruptura Generacional, hace una renovación de la esperanza, que publico en el año 2008. Y esa es una radiografía o mi pensamiento sobre la sociedad dominicana, sobre la política, sobre la economía, etc. Ahí nace la idea de País Posible. Bueno, la idea de País Posible viene un poquito posterior el nombre. Ahí simplemente yo en la página 124 decía y planteaba mi interés de participar en la política. Entonces comencé a recorrer el país, comencé a recorrer el país dando unas charlas que se llamaban Liderazgo Basado en Valores. Yo decía que yo quería conocer cómo si realmente en el país existían las condiciones o habían personas que abrazaban esa idea colectiva de tener una nueva forma de hacer política, de uno vincularse. Entonces, en eso me pasé como 1 año y medio. Luego paso al sector privado, a unas funciones importantes en el sector privado de la energía. Publico en el año 2010 mi 4º libro, que se llamaba La riqueza diluida, un crecimiento económico sin rostro humano. Pero es un libro ya de economía. Yo agarré mi tesis en Inglaterra que hablaba sobre la desigualdad del ingreso, la pobreza y la distribución de la riqueza y demás, y la convierto en un libro. Entonces, ¿por qué te narro esas dos cosas? Porque entre el 2008 y el 2010, todo el pensamiento social y político que tenía, lo pongo por escrito, lo planteo a la sociedad, y pasan luego 4 años, y ahí es que decido construir un partido político. Entonces doy el salto de estar en el sector privado, en posiciones importantes de relevancia y también con iniciativas de proyectos privados a través de la empresa Morrison Ingenieros que fundé con mi hermano en el año 1998 y que hemos desarrollado diversos proyectos de infraestructura y eso, y digo, me voy a dedicar a la política, pero lo hacía como una especie. Con el sacrificio que conlleva. Totalmente. La gente no se imagina lo que es, lo que conlleva el sacrificio de una vida pública, una vida política, y sobre todo cuando tú la asumes con integridad, con principio, con una vocación real de poder servir a la gente y, como digo yo, a través de País Posible, generar una plataforma para jóvenes y adultos que pueda generar oportunidades para que la gente se vincule. Entonces, un gran sacrificio, pero ahí es que más o menos nace eso, se desarrolla. Y te digo por último en esa narración, lo que ocurrió fue que en el año 2015, cuando yo cumplí años,
yo celebré el cumpleaños, estuve con muchas personas muy queridas, amigos y familiares. Y cuando en algún momento termina mi celebración, que lo celebro muy poco, eso fue una de las pocas veces que lo celebro, entré en una reflexión, una autorreflexión. Y me surgió una de esas preguntas como retórica: Milton, si Dios y la vida te diera 1 año, 6 meses de vida, poco tiempo de vida, ¿qué tú harías? ¿Harías tú lo mismo que has hecho hasta ahora? Y mi respuesta inmediata fue no, porque yo quería abrir las posibilidades de explorar otros espacios, y por eso me meto en la política y fundo el partido País Posible. Me resulta interesante porque muchas veces en la política la gente solamente ve el póster, la valla, pero no sabe la historia detrás del ser humano. Claro. Hay sacrificios, como usted indicaba, pero ¿a qué tuvo que renunciar el ingeniero y el ser humano para poder participar en política? ¿Y cómo fue el proceso de creación de País Posible? Sí. Porque ahora hay una crítica muy amplia a la creación de nuevos partidos en el sistema, por el gasto público, por lo demás. Pero ¿qué de diferente tiene País Posible? ¿Cómo nace primero y qué de diferente tiene para la oferta electoral? Mira, lo primero te digo rápidamente. Tú mencionaste en la pregunta que haces, menciona la palabra sacrificio. Yo debo decirle, cuando yo me describía así de manera muy vaga o general, yo decía que mi vida no es distinta a la de la mayoría de los dominicanos. Mi vida ha sido una vida de sacrificio y lucha. Desde que estudié, que tenía que coger la guagua pública, una trate, que vivía en Los Tres Brazos, que tenía que ir a la Universidad INTEC y que tenía que quedarme el día entero en la Universidad INTEC porque no tenía los recursos para volverme a mi casa 2 y 3 veces por lo lejos que quedaba ir desde los Jardines del Norte hasta Los Tres Brazos, quedarme horas inmensas en la universidad, graduarme. Después de graduarme, tener la dificultad, me convertí en un nini. No tenía ni trabajaba ni estudiaba, porque entonces me había graduado con honores, había sido monitor de varias asignaturas y demás, y duré 1 año y medio para que a mí me dieran un trabajo. Y ese primer trabajo que yo conseguí fue en base al sacrificio, fue en la Cervecería Nacional Dominicana y por un método poco regular. ¿Ese fue su primer trabajo? Ese fue mi primer trabajo, en la Cervecería Nacional Dominicana, y lo conseguí de una manera muy peculiar. Ni siquiera fue porque me llamaron, porque había depositado como 10 currículos y no me llamaban. Yo me llegaba a cuestionar. En un momento yo decía, güey, pero soy tan mal profesional que no me quieren contratar en ningún lugar. Pero entendí que en la vida hay momentos de ciertas dificultades que tú tienes que convertirlas en grandes oportunidades. Ese 1 año y medio que duré desempleado, que era un nini, ni estudiaba ni trabajaba, lo tomé y lo aproveché. Exacto, era parte de las estadísticas. Lo tomé y desarrollé las capacidades que luego me sirvieron en el tiempo para insertarme en el sector eléctrico. Ese fue el momento cuando tuve una iniciativa, hice un gran evento sobre el sector eléctrico y publiqué mi primer libro, Electricidad y Desarrollo del Reto Dominicano. Es un libro que surge de las actividades y las cosas que yo hice cuando era un nini, por decirlo así. Entonces, eso, de una u otra forma te digo, fue calando. Luego otras dificultades. Es verdad que estudié en Inglaterra y en la Universidad de Bradford y me fue muy bien y todo, pero toqué muchas puertas gubernamentales en ese momento, privadas, y nadie me dio ninguna ayuda. Yo tuve que agarrar un carrito, un Toyota Corolla que había comprado nuevo con mi trabajo de la cervecería, y después que apliqué a la universidad y me admitieron con todo, y que había ganado en el año 1999 el Premio Nacional de la Juventud, y fui de los 10 jóvenes más destacados del país. Cuando fui al Palacio, hasta le pedí una beca al presidente, y el presidente de entonces le dijo a la ministra de Educación de ese momento, sí, mire, vamos a darle una beca, vamos a apoyar al joven Morrison, y me tomó todos los datos y me dijo que me iba a llamar, pero todavía estoy yo esperando la llamada. 25 años después estoy esperando la llamada. Entonces, no me dieron la beca, pero nunca me rendí. Vendí mi carrito en Santiago, precisamente me compraron una persona que trabajaba en el León Jiménez, me dio el dinerito, lo cambié en libras esterlinas, y conseguí otros aportes y me fui a Inglaterra. Y así estudio yo, voy y vuelvo. Después, la vida siempre ha sido de muchos obstáculos. Por eso, en la construcción de País Posible, que es el primer partido del cual yo soy miembro,
Yo no había participado nunca en la política. Sí, yo no había sido miembro de ningún partido político. El primer partido político es País Posible. Aunque trabajó en el gobierno de Hipólito, ¿usted nunca se inscribió en el PRD? No, claro que no, porque yo llego en el gobierno de Hipólito después que regreso de Inglaterra. Ya el gobierno tenía un mes y pico, yo me perdí toda la campaña y eso, y por las relaciones o recomendaciones de una persona amiga que yo le había servido de decán en una misión que habían ido al Departamento de Energía y de Comercio en Londres, yo serví de traductor y de decán, y esa persona me refirió a otro y me dijo, mira, aquí está el joven Morrison que vino de estudiar en Inglaterra, y así que me dan el trabajo. O sea que ni siquiera fue por un trabajo político, pero me sentí muy orgulloso de lo que hice, y ya cuando llego a País Posible, lo primero que nosotros dijimos, tenemos que construir una plataforma política que pueda ser de oportunidades, que no distinga de dónde viene la persona, cuántos dinero o recursos tiene, cuál es su ascendencia social, cuál es su color, cuál es su religión, sino que fuese un partido político reflejo de la sociedad misma. Y entonces ahí es que decidimos y formamos País Posible, pero un partido que también pudiese ser diferente en términos del trato de la gente, pero también en términos de la formación. ¿Se han cumplido sus expectativas con respecto al partido? Mire, yo creo que sí. Uno siempre aspira a más. Siempre hay oportunidades de mejora. Sí, oportunidades de mejora. Pudimos hacer más, pero tampoco no es que siento que no hemos cumplido, porque te voy a decir algo. País Posible es un partido que va a cumplir 5 años de aprobado por la Junta Central Electoral. En el año 2020, que participamos apenas 3 meses antes de que nos aprobaran el partido, sin recursos, ni dinero, ni nada, sino a puro liderazgo y concentración y vinculación de personas, éramos 27 partidos. Y en las elecciones del 5 de julio del año 2020, de esos 27 partidos quedamos como el número 10 más votado. Pero luego pasó el tiempo y en las elecciones recién pasadas, en las elecciones de febrero, las municipales, de 34 partidos que somos, fuimos el sexto. Nos convertimos en la sexta fuerza política. Y en las elecciones presidenciales que acabamos de tener, cuando las conjugamos ambos, somos de los 35 partidos que hoy en día existen en la República Dominicana, somos la séptima fuerza política. Pero lo más importante es que hemos podido avanzar con un partido donde hay personas con una convicción y sobre todo con un entendimiento de que para lograr el éxito político no se pueden tomar atajos. Hay que formarse. Por eso en la estructura del partido hay muchos jóvenes. Yo creo en la juventud, no por ser simplemente la juventud. Decir, don Milton, porque sí, usted es producto de las oportunidades, sobre todo las académicas, y eso se valora muchísimo. Sí. Pero cuando yo observo su equipo de trabajo, su equipo político, la mayoría son jóvenes y no todos. Sí. Entonces, eso hace de su discurso algo más coherente. ¿En qué momento usted decide, fulano, fulana va a formar parte de mi equipo de trabajo? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el filtro que usted tiene para que un individuo trabaje con usted, por ejemplo? Sí, mira, lo primero que tiene que tener valores. Yo creo en los valores. Tiene que tener principios. Nosotros no vemos la política ni el poder en un fin en sí mismo, sino como un medio para cambiar la vida y construir una nueva sociedad. Entonces, la persona que se acerca tiene que ser una persona honesta, íntegra, no puede estar vinculado con temas oscuros. Eso desde el punto de vista humano. Pero lo que te digo es que las oportunidades no miramos de dónde tú vienes, si tienes dinero, si tienes tal o cual cosa. Ahora, ¿qué pasa? Tampoco distinguimos entre si una persona es joven o si es mayor. Si tiene capacidades y el deseo de avanzar y querer construir, nosotros le damos la oportunidad. Y yo creo mucho en eso, porque a pesar de que he tenido muchas dificultades en la vida, que quizá en un programa podría contar mi vida y de cómo yo me considero un Félix Sánchez, saltando todas esas vallas que se te presentan en la vida. Pero yo creo que también, gracias a Dios, he tenido esa gracia de poder encontrar personas que donde te cierran una puerta me abren 2 y 3 más. Entonces yo creo eso mucho. Yo apuesto a la juventud, porque yo fui joven y a mí me dieron oportunidades y yo generé oportunidades. Entonces, estoy rodeado de mucha gente joven y también adultos, porque tengo personas, ¿verdad?, que ya sobrepasan la línea de la juventud,
Pero, por ejemplo, yo tengo jóvenes en el partido que dirigen. El partido creció y el secretario general del partido tenía menos de 35 años. El actual secretario de Asuntos Electorales del partido tiene 27 años. El secretario de Asuntos Jurídicos del partido y miembro del comité tiene 24 años. Y así tuve una estela de jóvenes. Ahora, ¿qué tienen esos jóvenes? Tienen liderazgo, tienen capacidad, tienen integridad y son el futuro proyectado en el presente. En el 2020 usted participó, indicaba 3 meses antes de las elecciones, sí, como país posible. Pero hubo una especie de alianza a nivel municipal con el partido de gobierno en ese momento, sí, el PLD, y a nivel presidencial con el hoy gobierno PRM. Sí, sí. ¿Cómo se da esa balanza dentro del poder? Porque todo es posible. Por ejemplo, en Santiago, Opción Democrática se alió a nivel municipal con regiduría, con el frente... ¿cómo es? Opción con la Fuerza del Pueblo. Con la Fuerza Nacional Progresista. Exacto, estamos de izquierda y derecha. Claro. Todo es posible en política. Pero ¿cómo se da esa sinergia? Porque en la municipal me voy con el PLD, pero en la presidencial me voy con Abinader. Bueno, te comento. Es una pregunta excelente para aclarar algo. Mira, nosotros después de pasarnos un tiempo construyendo un partido con propuestas, con iniciativas y demás, aglutinando, nosotros hemos sido el único partido que antes de aprobarse llenamos el Palacio de los Deportes, la Media Naranja. Nosotros hicimos una actividad ahí multitudinaria, como digo yo, sin darle ni un picapollo ni 500 pesos a nadie, sino que la gente fue. O sea, nosotros creemos y hemos desarrollado un partido sobre la base del liderazgo. Yo siempre he dicho, y a veces voy a reuniones y digo, ¿quién no es de país posible? ¿Quién no tiene los principios de eso? Si no creen eso, párese y váyase. Porque yo creo más en la calidad. Sí, no, yo soy así. Yo creo más en la calidad que en la cantidad. Ahora, ¿qué sucede? Te explico, es una muy buena pregunta. La Junta Central Electoral, la anterior, no la de ahora, la anterior Junta Central Electoral, después de nosotros depositar un año antes del plazo que se vencía para la aprobación de los partidos, nos dejó para el último momento aprobar eso. Cuando la Junta Central Electoral nos aprobó, ya se habían pasado todos los plazos de alianza y de todo lo posible. Es decir, que nosotros nacíamos en un contexto electoral donde no teníamos prácticamente candidatos, no teníamos posibilidades de alianza, alianza, ¿verdad?, constructiva, estructurada y demás. Y la Junta ni siquiera dinero nos dio. Se nos presentó el dilema que era, si ustedes no participan en las elecciones, entonces no íbamos a perder una oportunidad de reconocimiento. Entonces había que participar. Y las elecciones eran en febrero. Nosotros teníamos un mes y pico antes que nos habían aprobado. Entonces, como no teníamos candidatos, porque en política, si el partido no existe, la gente no se compromete contigo. Y hubo entonces que abrazar algunas de las candidaturas que entendíamos más sanas en ese momento, porque el partido, por ejemplo, de oposición en ese momento, el PRM, ya estaba copado, no tenía el chance, y nosotros abrazamos alguna que otra candidatura en ese momento, porque yo digo lo siguiente: hay un error cuando uno se radicaliza con la política. En todos los partidos políticos hay personas con principios y valores. En todos los partidos políticos hay políticos buenos y hay personas rescatadas y hay personas que coinciden con eso. Entonces, eso es bueno decirlo porque nosotros, en función de nuestros principios y valores, identificamos alguna candidatura que nos sumamos y apoyamos. Pero nosotros teníamos muy claro que era una coyuntura para poder avanzar y no perder un reconocimiento. Pero inmediatamente, en las elecciones del 2020, nos abrazamos al candidato entonces, Luis Abinader, que sí era la propuesta que nosotros creíamos. Y entonces, como ahí ya teníamos más tiempo para las presidenciales, pudimos hacer el ajuste, hacer la alianza en febrero para las presidenciales, porque ya para las municipales no teníamos tiempo de nada. Esa es más o menos la explicación del por qué se dio esa especie de mezcolanza como tal, pero nosotros luego seguimos con el presidente Abinader, lo apoyamos en el 2024 y nos hemos sentido muy cómodos apoyándolo a él por lo que él representa, los valores y el tipo de liderazgo y sobre todo en el gobierno que ha llevado. Eso quería preguntarle, ingeniero. ¿En qué punto se unifica el criterio de Luis Abinader con País Posible? ¿Ha cumplido las expectativas, vamos a decir, de los estatutos del partido? Sí. Más que de, claro, que de usted.
a título personal. ¿Y qué usted cree que le hace falta al gobierno para poder cumplir con su proyecto nación? Pero eso, por favor, digámoslo después de la pausa. Gracias por estar con nosotros. Luis Abinader, ¿ha cumplido con la visión de País Posible? Sí, mira, realmente yo debo decirte, y qué bueno que tú me haces la pregunta, que nosotros como País Posible hicimos una alianza con Luis Abinader, porque Luis Abinader, siendo candidato, nosotros pudimos constatar que era una persona que tenía los mismos principios, valores que nosotros como partido anhelamos. Y fíjate que hicimos la apuesta a apoyar a Luis Abinader siendo el candidato de oposición. Un partido recién nacido, las ofertas de que nos fuéramos con el gobierno fueron muchas y de otras distracciones. Pero al conocer yo a Luis Abinader, tener una relación directa con él, mi hermano Nelson, el ingeniero Nelson Morrison, mi hermano mayor, también amigo de Luis, nosotros dijimos, esta persona es diferente. Y fíjate cómo siendo candidato, siendo presidente, ha sido un presidente que tú no lo has visto involucrado en temas de corrupción, en ningún tipo de escándalo, sino que un presidente trabajador, un presidente que ha enarbolado la bandera de la anticorrupción, un presidente que habla de eficiencia, un presidente que habla de transparencia, pero no en el discurso. A mí que me ha tocado participar en los consejos de gobierno, yo he participado en múltiples consejos de gobierno, te puedo hablar de 6 o 7, donde uno de los puntos que el presidente Luis Abinader a puerta cerrada le ha hablado a sus servidores públicos y funcionarios es hablarle sobre el tema de la transparencia y decir que quien se equivoque del gobierno no cuenta con él. Entonces eso me conecta porque son de las cosas que nosotros creemos y como País Posible, es decir, que nos sentimos satisfechos de él como persona, como ser humano que nosotros apoyamos. Fíjate que me centro mucho en Luis Abinader, porque cuando tú hablas del PRM. No, claro, porque es que el PRM es muy diverso. El PRM o cualquier partido, País Posible o un gobierno es un concepto muy amplio, porque yo no puedo abrazar que todo lo que está en un gobierno X yo soy compromisario o que me identifico con eso, porque hay muchas tonalidades, ¿entiendes? Ahora, en sentido general, yo creo que este ha sido un gobierno muy bueno, dirigido por un presidente con principios y valores muy claros, pero por eso siempre hago mucho hincapié. O sea, claro, si él no es el candidato, País Posible ponderaría otro tipo de alianza. Bueno, lo que pasa es que País Posible es un partido que desde su origen nació con una identidad propia. Nosotros nacimos con un partido para presentarle una propuesta al país, una propuesta diferente. El tema es que nosotros como lema, o más bien como lema, no, como visión filosófica de la política establecida en los estatutos, siempre hemos dicho lo siguiente, y siempre yo se lo repito a los militantes posibilistas. Yo le digo, en este partido se toman las decisiones primero por lo que le conviene al país, segundo por lo que le conviene al partido y tercero por lo que le conviene a los miembros del partido. Es decir, que yo siendo presidente del partido, yo estoy en una tercera posición de prioridad. En el momento en que vivíamos, que aprobaron al partido País Posible, se debatía la continuidad de lo que teníamos o el cambio que representaba Luis Abinader. Entonces, el país estaba primero y había que apoyar a un candidato que pudiese sacar a esos gobiernos que teníamos del pasado que mucho daño estaban haciendo al país, y por eso decidimos apoyar a Luis Abinader. Es decir, que yo no te puedo decir de cara hacia el futuro, porque nosotros no somos un partido que hemos surgido para ver en una esquina, a ver con quién es que nos vamos a aliar para untarnos. No, nosotros nacimos con una identidad propia. Es decir, Luis Abinader le dimos la palabra y lo hemos acompañado en su primer gobierno y lo acompañamos en su segundo gobierno. Después de ahí veremos. País Posible no tiene compromisos de ser un partido aliado a nadie. Ahora somos un partido político e iremos viendo, pero tenemos, eso yo quiero y siempre lo recalco, una identidad propia. Esa expresión dice mucho. Claro, ser funcionario público es un privilegio como ciudadano, que independientemente de quién sea el presidente, te tomen en cuenta para estar al frente de una de las luchas que tiene la República Dominicana para poder desarrollarse. Ha sido privilegiado en 2 ocasiones y ha servido al país con la entereza que vemos que le caracteriza. Y ahora asume en el Intran. ¿Cuáles son los retos que recibió? ¿Cuál es la visión, los pilares que va a desarrollar durante la gestión? Está asumiendo recientemente, es decir, que todavía está recibiendo información. ¿Y cómo ha sido esa retroalimentación del equipo del Intran hacia usted con el gran
tema que tiene República Dominicana en su etapa moderna de desarrollo, que es el tránsito. Así es. Mira, la realidad es que, tal como tú dices, es un privilegio ser un servidor público y que un presidente te tome en cuenta 2 veces y genere 2 decretos en 2 entidades totalmente diferentes. Eso se agradece y sobre todo se valora porque dice que el primer mandatario confía en ti para ponerte en las manos X o tal institución. Eso yo lo he asumido con mucha humildad, con mucha entrega, siempre tratando de hacer las cosas con la mayor eficiencia y transparencia posible para poder ser ejemplo no solo de quienes te siguen, sino compromisario de las cosas que tú haces para bienestar del país. Y como yo siempre digo, y dediqué en uno de mis libros, decía, y también ser ejemplo para Charlize y Denzel, que son mis hijos, que digo yo, a través de cuyos ojos veo el país con el cual estoy comprometido. Entonces, es un privilegio que lo asumo con la mayor responsabilidad y sobre todo agradecimiento al presidente Luis Abinader. Ahora, el tema es que obviamente estoy en el Intran. Tú estás diciendo, el desafío del tránsito, del transporte es grande. Ya había estado en otro sector, también un tanto conflictivo, controvertido. Por eso es que yo digo que el presidente Abinader, con esas 2 designaciones, lo que me está preparando es para cosas importantes, porque después que yo vive estos 2 sectores, ya qué cosa me va a ser difícil para mí manejar. Pero mira, en el Intran nosotros tenemos ese gran desafío. La República Dominicana es uno de los países que tú sabes muy bien que está catalogado por la Organización Mundial de la Salud y por la misma Organización Panamericana como uno de los países donde tenemos mayores tasas, niveles de accidentes y siniestralidad en el tema del tránsito. Pero yo digo algo, la seguridad vial, la responsabilidad en términos de lo que es el manejo adecuado, la educación como tal, es una responsabilidad de todos. Porque obviamente el Intran y como agencia de gobierno, rector, regulador del sector transporte y el tránsito, juega un papel que nosotros lo tenemos que jugar. Pero la sociedad tiene que involucrarse. Porque cuando yo me pongo a ver, mira por ejemplo, aquí se declaró el país en emergencia, en un estado de emergencia por el tema de la pandemia, del COVID-19. ¿Tú sabes cuántos dominicanos lamentablemente fallecieron por culpa de esa pandemia que declaramos al país como estado de emergencia? Alrededor de 4.600 según los datos que están ahí. ¿Tú sabes cuántos dominicanos mueren por accidente? 3.000 al año. Es decir que en 2 años, en 3 años, en 2 años que duró el tema de la pandemia, por decirlo así, murieron más personas por causa de tránsito que por el COVID. Es decir, que lo que estamos viviendo con el tema del tránsito se puede catalogar casi a un nivel de alarmarnos y sobre todo de un estado de emergencia. Entonces, ¿qué nosotros tenemos? Una serie de planes, acciones. Te cito algunas de manera muy rápida. Mira, la ley 6317 es una ley que tiene mandatos muy claros y te dice exactamente qué hay que hacer para organizar el tránsito y el transporte de la República Dominicana. ¿Tú sabes cuál ha sido el problema? Que no se cumple la ley. Nosotros hemos venido al Intran y una de nuestras funciones fundamentales es establecer la ley y el orden, el cumplimiento de la ley. Y en ese sentido, te digo, por ejemplo, que una de las razones fundamentales de la siniestralidad, de los accidentes que tenemos, según nos reportan en el observatorio que tenemos aquí, es el tema de las condiciones a veces mismas de los vehículos. Y la ley manda a la inspección técnico vehicular, que es tener la capacidad en la República Dominicana que existan talleres especializados para poder emitir la famosa revista que se emite, claro, pero que te hagan una revisión. Aquí no pueden seguir transitando o circulando en las vías vehículos que con problemas de freno, que están en una intersección y frenan y son los que provocan el accidente. Sí. No pueden haber vehículos aquí transitando que le falte, digamos, las luces traseras o delanteras, manejando a oscuras en las calles, etcétera. No pueden haber vehículos en esas condiciones porque gran parte del porcentaje de los accidentes viene por eso. Entonces nosotros vamos a trabajar el tema
de la inspección técnica vehicular, pero también el tema de la educación. Un acuerdo que estamos firmando con el Infotep y a través de la Escuela de Educación Vial que tiene la Escuela Nacional de Educación Vial del Intran, nosotros vamos a hacer de la educación vial un eje transversal. Aquí todo el mundo tiene que reeducarse, tiene que volver a las aulas. ¿A qué? A recibir la formación, no solo, y cuando me refiero al tema de los transportistas, de los motoristas, etcétera, no solo a saber sobre las leyes de tránsito y las señales. Nosotros tenemos que también dotar a los transportistas de algunas habilidades blandas como inteligencia emocional, claro, porque gran parte del problema que tenemos tiene que ver con una responsabilidad del manejo individual. Nosotros vamos a restablecer junto con DGCET el tema de los alcoholímetros. Nosotros tenemos que, y más que se avecina la época de diciembre, Navidad, pero a eso también tú le tienes que sumar a lo que nosotros llamamos la violación flagrante de la ley frente a los ojos de todos. Los motoristas, nosotros tenemos, tú ves que en el paso de cebra no usan los cascos, se pasan en rojo, andan de manera temeraria, forman paradas ilegales en diferentes lugares. Entonces ya nosotros hemos estado reuniéndonos con los liderazgos de esas asociaciones y federaciones. Yo quiero hacer un punto ahí, sí, ingeniero, porque es correcto, hay medidas que son más directas, sí, más de régimen, sí, de consecuencias, pero hay otras que son más suaves, transversales, educación vial y demás. Pero si de todas esas usted fuera a escoger una que pueda darnos un resultado inmediato en su gestión, estos 4 sí, años o el tiempo que le permitan estar al frente de esto para lo que le enviaron, ¿cuál sería? Sí, mira, la medida, sí, porque todo depende. Si hablamos de tránsito, porque hay que diferenciar, ¿verdad?, el tema del tránsito y la parte del transporte. Si hablamos del tránsito, que está muy vinculado a los engorrosos tapones, que la gente se queja mucho, ya nosotros tenemos una serie de medidas que vamos a plantearles al país, que tiene que ver con flujos de ciertas intersecciones, doblar a la izquierda, algunas restricciones, que ya la tenemos preparado y que solo estamos esperando finalizar un tema de una sincronización semafórica para poder tener los tiempos que permita adoptar eso. Entonces, una medida inmediata que la gente va a percibir un porcentaje importante en el tránsito, o sea, de mejora en el tránsito, tiene que ver con eso. Si hablamos de cosas inmediatas, pero si también hablamos de algo, como te decía, que es transversal, la educación, nosotros y la sanción. Por ejemplo, hubo un accidente en la carretera de las Matas de Farfán, Elías Piña, de 2 autobuses. Nosotros inmediatamente investigamos, vimos que estaban circulando sin licencia de operación ni nada. Pues nosotros lo multamos a cada uno con 200,000 pesos a cada una de las compañías y le mandamos a que los choferes pertenecientes a esas compañías de autobuses volvieran a las aulas a reeducarse y a trabajar el tema de la formación como tal. Es decir, que acciones inmediatas, cumplimiento de la ley, como lo estamos haciendo. Nosotros acabamos en las últimas 2 semanas, nosotros agarramos alrededor de 67 vehículos, camiones que estaban transportando en la zona de Bávaro y Punta Cana, personas paradas como si fueran vacas, paradas ahí, que da un frenazo a algo y causa un accidente. Y la ley, eso nunca se hacía, nos faculta a sancionar y a multar a esas personas con un rango de multa muy amplia. Bueno, le pusimos 30,000 pesos y lo detuvimos. Es decir, nosotros estamos haciendo una labor de cumplimiento de la ley que es importante, porque todos, si en algo todos los dominicanos estamos de acuerdo, ¿tú sabes qué es? En que se aplique la ley, claro, que se ponga el orden. Aunque al final la gente no quiere que se le apliquen a él. La gente quiere que la ley y el orden se le aplique a otro. Pero bueno, hay que aplicarle. Entonces, nuestro compromiso aquí en el Intran, en el corto, en el mediano y trabajando hacia el largo plazo, tiene mucho que ver con el tema de aplicación de la ley. Mire, yo que vengo de la municipalidad, a mí me genera mucha curiosidad cuando lo escucho hablar, porque yo sé que hay grupos de poder en el sector transportista. ¿Cómo usted se ha manejado con ellos? Porque son muy exigentes, saben lo que quieren,
pero tienen una manera muy peculiar de exigir sus derechos. Ya. ¿Cómo se ha manejado con esos gremios? Bueno, hasta ahora, en el corto tiempo que tenemos, las relaciones han sido muy afables, de colaboración. Y yo te digo porque fundamentalmente hasta ellos mismos están claros que lo que es regla para todos no es ventaja de nadie. Entonces, hemos convenido y yo siempre digo, miren, aquí nosotros lo que tenemos que hacer es aplicar la ley. Que si se aplica para todo, nadie pierde, pero nadie tiene ventaja sobre nadie. Y ellos están de acuerdo. Las relaciones han sido cordiales, muy buenas y más bien de colaboración, porque hemos creado algunas mesas de trabajo para colaboración mutua y estamos trabajando. Y hay un proyecto que también es de corto plazo, que es dándole continuidad a algo, y que allá en Santiago, la autopista Duarte, está el famoso corredor Duarte, donde nosotros vamos a sustituir una cantidad importante de carritos de concho y guaguas en mal estado por autobuses que se van a instalar allá y otro en el corredor de Independencia. Es decir, que nosotros también desde el Intran estamos apoyando las iniciativas grandes del sistema integrado de transporte, como son el teleférico, el monorriel de Santiago, el tren metropolitano aquí de Santo Domingo, los teleféricos de aquí, el metro, etcétera. O sea que nosotros como órgano rector tenemos incidencia en esos temas y creemos en el desarrollo de la movilidad masiva, porque tenemos que apostar a eso, pero sobre todo una movilidad masiva que le dé garantías de dignidad al individuo al transportarse en cualquier autobús, en un metro, en un teleférico, etcétera. Eso es parte de la solución y luego hay otros aspectos que tienen que ver con el parqueo, que se están trabajando con la municipalidad. Pero lo más importante que nosotros vamos a hacer es fortalecer institucionalmente el Intran para que se convierta en la gran institución que es, porque lamentablemente no ha tenido el desarrollo en términos regionales, nacionales, provinciales, porque nosotros por ley estamos llamados a acompañar los ayuntamientos, las alcaldías, en la realización de sus planes de seguridad vial. Entonces nosotros, en ese sentido, estamos fortaleciendo las capacidades técnicas de Intran para poder jugar el rol que nos toca. Yo no sé si a ustedes les queda claro, pero a mí me queda clarísimo que el presidente ve en el ingeniero Milton Morrison un interlocutor de los sectores sociales que necesitan una respuesta, y eso lo valoro muchísimo porque tenemos un nivel de crítica bastante alto a lo que queremos como país. Yo estoy sumamente agradecido en nombre de todo el equipo de que usted nos haya permitido esta entrevista. Antes de irnos, sí me gustaría que usted mire a su cámara y le dé un mensaje a la sociedad dominicana de lo que espera de usted en los próximos 4 años. Bueno, decirle a los dominicanos y dominicanas que no pierdan la esperanza, de que nosotros estamos comprometidos con una República Dominicana que nos incluya a todos, una República Dominicana donde todos podamos vivir mejor. Y como servidor público que asumo con toda humildad la función que hoy el presidente de la República ha depositado en mí, ustedes pueden esperar que trabajaré todos los días para hacer una labor lo más eficiente y transparente posible. Ese es el compromiso que tengo conmigo mismo, el compromiso que tengo con el país. Así que desde el Intran lo que necesito es el apoyo, la comprensión de todos los dominicanos, y siempre entiendan que cada paso que demos será por el bienestar del país, pero el país es una construcción y una responsabilidad de ustedes, mía y de todos los dominicanos. Gracias por la oportunidad. Amigos y amigas, nos vemos la próxima semana.